¿Estás pensando en comprarte unas agujas circulares pero no sabes muy bien cómo funcionan? O a lo mejor ya las tienes y se te desenroscan en mitad de una labor. O quizás no sabes muy bien cómo cambiar de aguja en mitad del círculo. Pues quédate hasta el final del vídeo que te lo enseño. Pues vamos a empezar por lo más básico, que es armar unas agujas. Para ello necesitamos lo que son las agujas, el cable por otro lado y la llavecita para apretar. Como veis, es igual que los alfileres de bloquear, así que si se os pierde no tengáis pena, que con cualquier cosita podéis apretarla. Pues es tan fácil como enroscar la aguja en el cable y apretarla con la llavecita. La otra aguja y apretamos. Ya tenemos una aguja circular. Como veis, este cable es muy largo, pero era el que tenía libre, los demás los tengo ocupados. Esto por aquí, esas han sido las agujas largas. Para las agujas cortitas, las shorties, estas son las de Chagú. La única diferencia que hay entre armar estas y armar las otras es que estas traen agujeritos en la aguja, a ver, aquí, y traen un agujerito en el cable, porque cuesta mucho más apretarlas, entonces hay que apretarlas con dos agujas, apretando bien para que no se desenrosque en mitad de la labor. Esto las cortitas. Aunque este cable es muy largo, hay veces que se necesitan cables más largos todavía. Por ejemplo, cuando estás tejiendo un chal de estos gigantescos, como por ejemplo los de Steven West, que son de 1000 y pico puntos, pues no te cabe en el cable. O a lo mejor en este sí, pero en el que tú tienes no. ¿Qué haces? Pues usa esta cosita, que es un conector de cable, son dos roscas, no sé si se ve bien, a ver, sí, ahí, son una rosca por un lado y otra rosca por otro, y simplemente pues unes un cable con el otro. Vamos a desenroscar aquí con la llavecita, enroscamos el conector, apretamos con la otra llave, porque también tiene un agujerito para apretar, y le enganchamos el otro cable. A ver, esto se gira un montón, es un poquito complicado así, porque va girando el cable, claro, y ahora lo apretamos con la llavecita. Ya tenemos un cable de dimensiones considerables, ¿no? Son muy versátiles las agujas intercambiables. Aquí tenemos el pedazo de cable que con esto puedes, no creo que tengas una labor que ocupe todo este cable. Resulta que queréis tejeros una labor que necesita una aguja más gorda del 5, por ejemplo esta que es del 8, y no queréis gastaros más dinero en cables porque tenéis mucho. El cable mediano de Chagú no sirve con la aguja gorda, ¿veis? No entra en la rosca. No. Entonces existen lo que son estos conectores, adaptadores, que sirven para adaptar la aguja de mayor tamaño del 5, la rosca esta, con la rosca del cable mediano, digamos, el normal. Entonces ya tenéis la aguja de más de número 5, esta es del 8, con un cable normal. Esto no se puede hacer con la aguja del 2,75 hacia abajo, no hay un adaptador que te adapte el cable de la aguja pequeña al cable mediano, pero de la aguja gorda al cable mediano sí.
Yo lo que hago para no perderlos es tenerlos siempre guardados con las agujas. Tengo dos agujas de más del 5, que son las del 8 y las del 9, y siempre los adaptadores los tengo puestos en las agujas para que así no se me pierdan. Y aquí están siempre disponibles. Pongamos que estás tejiendo en circular y has llegado a la parte del elástico. Entonces tienes que cambiar a una aguja más pequeña. ¿Cómo lo haces en mitad de la labor? Tienes dos opciones. Simplemente desenrosca una de las agujas, vamos, la aguja principal, la aguja de la derecha, la desenrosca y enrosca la nueva, la aprietas normal y ya está, y sigues tejiendo. Luego desenroscas la otra y enroscas la nueva. O la segunda opción es usar otro cable con las agujas ya preparadas y tejer. Estas las sacas así y tejes con el nuevo grosor de aguja. Son las dos opciones y ya tienes el cable cambiado. Un truco que aprendí de Ceci de Trizas y Trazos, que tiene una mercería en Madrid muy buena, es que no es necesario que las dos agujas del cable, si tejes en circular, sean iguales. Lo principal es que la aguja de la derecha sea del grosor adecuado, pero si la aguja de la izquierda es de un grosor más pequeño, pues no pasa nada, porque así te desliza mejor la labor, y como la que va a llevar la voz cantante es la de la derecha, siempre te va a quedar el grosor, la tensión del tejido como tú quieres con la aguja de la derecha. La de la izquierda no es tan importante como la de la derecha, que es la que va a determinar la tensión de tu tejido. Aunque la mayoría del tejido moderno se hace en circular para no tener que coser, evidentemente, hay muchas veces pues que tejes un chal, tejes un cardigan, tejes como este, por ejemplo. Este está tejido en plano, excepto las mangas, ¿no? Que necesitas tejer en plano. Por ejemplo, aquí tenemos esta chaquetita que estoy tejiendo en plano, porque está en la parte de abajo. ¿Cómo se teje en plano con agujas circulares? Pues se teje igual que con unas rectas. Entonces simplemente tiene dos opciones: o tejer, vamos a quitarle los topecitos. Tú tienes tu labor y te pones a tejer por aquí y taca, 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 teje. Cuando llegas al otro lado, le das la vuelta y sigues tejiendo. O tienes la opción, voy a ponerle el tope porque esta lana resbala mucho, tienes la opción de usar otra aguja con otro cable que tengas tú por ahí, le pones esta piececita que es un tope, se la pones aquí para que no se salga. Si soy capaz de enroscarlo, ya está. Lo enroscas y tejes tu labor igual que si tejieras en plano, pero con agujas separadas. ¿Veis? Esto se puede hacer pues para cualquier tejido en plano que tenga. Las agujitas de manga pues se teje igual. Estas son las pequeñitas, son las mangas de esa chaquetita. Pues como veis está en redondo y tú tejes pues igual que si tejieras con unas agujas rectas. En continental o en inglés tú vas tejiendo, ta, 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 ta. Lo único que no se te acaba la vuelta nunca,
Por eso se usan los marcadores, que son unos aritos que se ponen al principio de vuelta. Resulta que no tienes agujas cortitas o te duelen las manos, que le pasa a mucha gente, o no te acostumbras a tejer con ellas. Pues entonces, con las mismas agujas que tienes circulares, con un cable bien larguito, puedes hacer lo que llamamos Magic Loop, que es dividir la labor más o menos por la mitad y sacar un bucle por aquí, que de ahí viene la palabra loop, que sí, significa eso más o menos en inglés. Tienes la labor más o menos dividida así. Esta aguja la pones con la labor en la punta, esta la sacas, la doblas y se te queda así como un lacito, ¿no? Y ahora ya empiezas a tejer por aquí hasta que llegues aquí. Os haré un vídeo explicativo más detallado, porque esto es sobre aguja. Cuando llegues aquí, haces la misma operación y sigues. Entonces este es el Magic Loop. Ya os digo que os haré un vídeo más adelante sobre esta técnica, porque este vídeo no es para eso. Esto es para explicaros los secretillos, los truquillos que tienen las agujas. Y luego el último consejillo que os voy a dar, que muchas me habéis preguntado: yo es que tengo las chagú y se me desenrosca la labor en mitad de la vuelta y se me engancha y tal y cual. Sí, pasa, pero también hay solución. Entonces, hay unas cositas, uy, que se me caen por aquí que son estas gomitas. Esta es de Jaya Jaya, a ver si se ve, Jaya Jaya, y esta es de Chagú. Yo tengo las dos porque estas me venían con las agujas y estas las compré porque no tenía ninguna y me hizo falta. Esta es mucho más barata que esta, pero esta se pega más, yo creo que es mejor, pero bueno, vale muy barata, no sé si son 3 euros o algo así. Cuando tienes tu aguja enroscada, le pones el pinchito este, si no lo tienes puesto, y coges la gomita y le das un buen apretón, Ya no se te va a mover la aguja. Esto lo haces con la mano y se te resbala, porque tú no tienes suficiente fuerza para que con una cosa tan pequeña que se apriete bien, pero si lo haces con esta goma, ya no se te va a desenroscar nunca. Eso sí, cuando la tengas que desenroscar, tienes que volver a usar esto, porque si no, no tienes narices de desenroscarla. Y hasta aquí el vídeo de los truquitos de las agujas. Espero que os haya servido y que si tenéis alguna duda más, pues no dudéis en comentármelo. Muchas gracias.